Sumamos a la mesa a Gustavo Beberaggi, quien es secretario general de la coordinadora que agrupa las cajas de profesionales de previsión y seguridad social de la República Argentina. Gracias por venir. La verdad que lo invitamos a Gustavo para que se sume y sume contenido al programa, porque desde que comenzó el tratamiento del proyecto de presupuesto para el año próximo surgieron dos confirmaciones. Una la dio el ministro Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, y la otra confirmación con respecto al ámbito de la seguridad social la hizo Rogelio Frigerio, ministro del Interior. Ambos en el Congreso Nacional defendiendo el proyecto de presupuesto. Por un lado, ya sabemos que el año próximo se va a utilizar parte de la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar reparación histórica, y por otro lado ya está confirmado que no va a haber reforma al sistema previsional en el año 2019. Sí, específicamente la segunda aseveración que haces es la que más nos preocupa. Veníamos trabajando en mesas de diálogo, específicamente en la Comisión de Fortalecimiento de la Seguridad Social y en la que no se alcanzó a constituir la Comisión de Sustentabilidad, que específicamente tenía prevista la reforma de la Ley 24.241, y esperamos que se convoque nuevamente. Hoy creo que todo lo que se está planteando como este escenario lleno de inquietudes y de medidas que nosotros siempre planteamos que se refieren a una solución parche económica, pero que no tienen una visión estructural de rediseño del sistema, no tienen una visión de ver hasta dónde daría el sistema, porque esto ya se lleva más del 60% del presupuesto nacional. Sí. Es todavía insuficiente o muy insuficiente. Y a los trabajadores independientes nos inquieta hasta dónde va a tirarse la cuestión impositiva para sostener esto. Lo justo y necesario siempre, desde que comenzó a estar al aire hace 23 años, se preocupó para llegar con información a todos los puntos del país. A todos, y haciendo más hincapié, poniéndole más fuerza a todos aquellos habitantes que viven en lugares que están más lejos de lo que son los centros urbanos. Gustavo, yo quiero preguntarte, ¿cómo está viviendo la gente del interior del país toda la situación que se está viviendo en la Argentina? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los trabajadores autónomos a través de las cajas que ustedes representan, que a mi entender son un sector muy relegado y muy olvidado del sistema previsional? Sí, obviamente, y con un impacto certero sobre todos estos sistemas, porque la actividad privada en disminución, no nos olvidemos, como planteaba hoy Dipache, los profesionales somos prácticamente una mini pyme cada uno, claro, que gestionamos nuestros propios servicios y tenemos también en algunos casos trabajadores incorporados dentro de nuestros servicios, dentro de nuestros estudios, por lo cual esta situación nos llega de lleno, el nivel de actividad ha disminuido muchísimo. Como te decía, la carga impositiva hoy sobre nuestros ingresos está por sobre el 50 y pico %, por lo cual se ha tornado en una situación casi insustentable, invivible. Vamos a explicarle esto a la gente. Siempre hablamos del problema que hay en la Argentina en la cuestión tasa de sustitución. Siempre comparamos qué pasa cuando uno deja un salario en actividad como dependiente, como trabajador en relación de dependencia, y pasa a cobrar la jubilación. En ese pasaje que dura meses, en la Argentina un ciudadano pierde el 50% del poder adquisitivo. Por lo menos, ¿sí? Exacto, en el caso de los autónomos, de los trabajadores independientes, es aún más grave la situación, porque para ellos, cuando dejan la actividad y pasan a jubilarse, no hay tasa de sustitución, es decir, tienen durante toda su vida aportes previsionales que cumplir que son altos. Una presión tributaria enorme, y cuando se jubilan, muchos tienden a jubilarse con la mínima, prácticamente con lo que han pagado solo mensualmente de aporte previsional. El Estado argentino ha estafado históricamente a través de todas las administraciones a los autónomos. Es decir, porque la consulta permanente a través de los años, pero yo aportaba a tal categoría, la más alta, ¿y por qué me jubilé triple, con...? ¿Por qué me jubilan con la mínima? Claro, ¿no? con la mínima. Es decir, evidentemente a alguien se lo quedó esa diferencia, ¿no?
Bueno, y aparte que también contribuyen al sistema, a las cuentas de la seguridad social y que es el planteo ayudan que a pagar nosotros planteamos. jubilaciones y pensiones. Y es muy difícil administrar a nuestros sistemas puramente contributivos una seguridad social que no tiene una asistencia desde el Estado, que no tiene una consideración de soporte, por lo cual muchas veces, y somos conscientes en las cajas profesionales, que los profesionales morimos con las botas puestas. O sea, Mira, no tenemos posibilidad sí, muchas veces de llegar a los beneficios, pero no por un error del sistema, es porque no se ha considerado la integralidad de lo que es la etapa laboral con la etapa previsional del profesional, porque el Estado continuamente lo está demandando en una incorporación impositiva a un sistema general en el cual no estamos incluidos. Estuve hace pocos días. eso es parte, perdón, Eugenio, del problema que hay con los trabajadores autónomos que los llevan a la evasión. Porque dicen, no, los autónomos son evasores por naturaleza. No. Hay una cultura de la evasión en la Argentina, pero también ayuda a que el trabajador autónomo no es un trabajador motivado y lo lleva el mismo sistema, el propio Estado, a la evasión. Inclusive estuve con los jubilados de las cajas profesionales y me manifestaban esto, y a su vez la asimetría que hay en algunas profesiones que son mucho más difundidas, más grandes, tienen una posibilidad de resistir estos embates en forma más importante, y otras que son actividades mucho más pequeñas, con mucho menos gente, que realmente están en zozobra. Somos el pelotón de avanzada que recibimos la primera descarga, porque el trabajador independiente, tanto en cuanto profesional, cualquier situación de modificación del estado económico, de la situación económica, es el primero que recibe ese impacto. Y fíjate vos lo que planteábamos recién. Siempre hay consideraciones hacia la que nos parece lógico y atendible, hacia la industria, hacia las empresas, subsidios, los atendemos, los contenemos. Desgraciadamente para el trabajador independiente y autónomo, no. Lo contrario, lo primero que hacemos es echar mano a un impuesto más, modificación del porcentaje de ganancias, que es lo que nos inquieta, porque quisiéramos saber cuál es la modificación que se ha introducido dentro del nuevo presupuesto. Es una situación bastante complicada y de lo que planteabas vos, Clara, muchas veces desconectada de lo que es la realidad nacional con lo que pasa en las provincias. Bueno, me quedarían todos los temas charlando y por supuesto dando información, no hay más tiempo, solamente muy breve. Mira, quiero cerrar la charla con un concepto que creo que fue a través de un foro local en el interior del país, donde la verdad que dijiste algo interesante que yo ya lo había mencionado en el programa. ¿Cuánto le cuesta a los estados, cuánto le cuesta a los gobiernos entender que la jubilación tiene que mirarse y tiene que plantearse como una inversión a futuro? Pero totalmente. Si arrancáramos con una cuestión así, por lo menos podríamos sentarnos en una mesa, mirarnos las caras y empezar a decir cómo solucionamos esto entre todos. Insistimos, esto no es cuestión solamente del deseo, la intención o el mandato de un gobierno de turno. Esto es una cuestión integral de toda la sociedad. Tenemos un serio problema por historia en la Argentina en políticas a largo plazo. Ese también es otro problema y otra cuestión a discutir en otro momento, en otra emisión de Lo Justo y Necesario. Gracias, Gustavo Beberá. A ustedes. Gracias, Eugenio.